Hola, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe de la ciudad de Girardot. Listos para leer hoy Jueces capítulo 11. Y hoy nos corresponde el capítulo 11 de Jueces. Quiero recordarte que ya puedes encontrar estos capítulos del libro de Jueces tanto en Facebook como en YouTube. Tú escribes ahí en YouTube Jueces capítulo, el número del capítulo, Pastora Milena de Rojas, y allí vas a poder encontrar también este hermoso estudio de la palabra de Dios, este estudio devocional. Así que bueno, ya sabes, tanto en YouTube como en Facebook puedes encontrar este tiempo devocional. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesús de Nazaret, hoy te damos gracias por este otro día de vida que nos has dado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque hoy es un día nuevo, Señor. Gracias por este día de vida. Hoy te pedimos, háblanos a través de tu palabra. Hoy queremos conocerte, entenderte y obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, vamos a disponernos para leer Jueces capítulo 11 y vamos a ver cómo un hombre con un pasado difícil puede ser usado grandemente por Dios. Vamos a leer con la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo y la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciésemos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó, por tanto, Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón a toda su gente, acampó en Jahaza y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país.
Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Orer y sus aldeas, todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en este tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios, acabamos de leer esta historia maravillosa de la cual tenemos mucho que aprender. Y vemos cómo Jefté fue un hombre con un pasado muy difícil, con un pasado muy complicado, pero cómo llegó a ser grandemente usado por Dios. Y también vemos en este capítulo cómo un hombre lleno de la presencia del Espíritu Santo puede tener momentos en los que cometa locuras, en los que haga cosas que no son correctas. Así que vamos a mirar esta historia de Jefté. Este capítulo comienza diciéndonos cómo era Jefté. Nos habla acerca de su carácter, de sus características en cuanto a él, su carácter. ¿Y qué nos dice de Jefté? Nos dice el versículo 1 que él era esforzado y valiente. Vemos que Jefté, a pesar de tener un contexto bien complicado, él era un hombre esforzado y valeroso, dice la palabra. Así que era un hombre echado para adelante, que era trabajador, seguramente sacaba muchos proyectos adelante, velaba por él, por su casa, por su mamá, por su familia, era valiente en las diferentes circunstancias que lo rodeaban, pero vemos que aunque tenía un carácter esforzado y valeroso, el contexto familiar no era un contexto nada sencillo. ¿Cómo era el contexto familiar de Jefté? Bueno, la mamá, nos dice la palabra que la mamá era una mujer ramera. Vemos cómo la Biblia no nos esconde
a qué se dedicaba la mamá de Jefté, sino que nos nombra a qué se dedicaba. Era una mujer ramera, es decir, era una mujer que se dedicaba a la prostitución. Y el papá de Jefté era Galaad, es decir, era un hombre reconocido allí dentro del pueblo, un papá prominente, pero la mamita de Jefté era una mujer ramera. Y nos dice que el papá de Jefté tuvo más hijos, es decir, él tuvo muchos hermanos, y cuando ya fueron creciendo, estos hermanos aborrecían a Jefté. Estos hermanos dijeron, no, Jefté, tú no vas a heredar con nosotros, tú no tienes derecho, tú eres hijo de otra mujer. Y vemos que estos hermanos menospreciaban a Jefté, pues precisamente por toda la condición en la que él había nacido. Así que le hicieron la vida bastante difícil a Jefté. Ellos le dijeron, tú no vas a heredar, tú te tienes que ir de nosotros, tú no tienes derecho en esta casa, a ti no te corresponde nada, a ti no te pertenece nada. Y fue tanta la presión que ellos ejercieron sobre Jefté que dice el versículo 3, Jefté huyó, él huyó de sus hermanos. O sea, imagínense, ya él salió corriendo, dijo, me voy de la casa, yo ya no quiero nada más en esta casa, y sale corriendo de su casa, sale huyendo. Pero aquí viene algo muy interesante, y es de quién se rodea Jefté. Y dice la palabra que él se rodea de hombres ociosos, los cuales salían con él. Entonces este muchacho que era esforzado, este muchacho que era valeroso, tiene problemas en la casa y sale de la casa, se va de la casa, pero miren las amistades que empiezan a rodear a Jefté. Y esto es muy importante resaltarlo porque vamos a ver que el hecho de haberse rodeado por un buen tiempo de hombres ociosos va a traer consecuencias más adelante en la vida de Jefté. Ahora, cuando la Biblia nos dice que estos eran hombres ociosos, otra versión de las escrituras nos dice que eran hombres rebeldes y despreciables. Es decir, la gente de la que se rodeó Jefté era gente rebelde, sí, valeroso, esforzado, pero malas compañías a su alrededor. ¿Quién es un hombre ocioso? Veamos lo que el diccionario define por ocioso. Ocioso es desocupado, que no hace nada o carece de obligaciones que cumplir. Entonces, ¿de quién se había rodeado Jefté? Se había rodeado de gente desocupada. Se había rodeado de gente que no hace nada, ¿sí? Esa gente que pierde el tiempo y pierde el tiempo y está mirando televisión y está mirando computador y está mirando redes sociales, gente que no estudia, gente que no tiene obligaciones en la casa, gente que no tiene responsabilidades dentro de un hogar, gente que no tiene responsabilidades con la sociedad, um, gente que definitivamente lo único que hace es perder el tiempo. Esas son las personas ociosas y esas fueron las personas de las cuales Jefté se rodeó en su juventud. Entonces, recordemos que la palabra del Señor nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, cuando una persona se rodea de personas ociosas, tarde que temprano termina pagando las consecuencias de andar mal rodeado, de andar mal acompañado. Por eso tú tienes que ser muy cuidadoso y a los muchachos aquí hay una gran advertencia, uno tiene que ser muy cuidadoso de quién te estás rodeando, quiénes son esas personas que están a tu alrededor. Si son personas con un carácter como el tuyo, esforzado y valeroso, gente que saca adelante el estudio, que procura ocupar los primeros puestos en el colegio, en la universidad, que tiene responsabilidades en la casa, que es emprendedor, trabajador, o por el contrario te estás dejando rodear de esos muchachos que no hacen nada, que no quieren hacer nada. En el caso de las personas adultas, vemos cómo las personas de las cuales tú te debes rodear y deben estar ahí a tu lado son personas que quieran servirle al Señor, que quieran agradar al Señor, personas que tengan responsabilidades en su congregación, responsabilidades en la casa, esas personas que son trabajadoras, que sacan adelante el hogar, la familia, que son fieles a su esposo, a su esposa, que saben lo que es una responsabilidad. Pero si dejamos que a nuestro alrededor hayan personas ociosas que pierden el tiempo, que malgastan el tiempo en conversaciones que no edifican a través del celular,
que solamente quieren hablar de programas de televisión, de series y de cosas que no alimentan, pues hay que tener mucho cuidado, porque vuelvo a decirte, tarde que temprano se terminan pagando las consecuencias de estar mal rodeado, de estar mal acompañado. Entonces, mira todo este contexto de Jefté, ¿sí? Una familia que lo rechazaba, una vida difícil, la vida seguramente al lado de su mamá no fue muy sencilla. Estos hermanos que lo sacan de la casa, él sale huyendo y se rodea de malas compañías. Entonces, ¿qué pasa con Jefté? Que el tiempo avanza. Pasan los años, dice la palabra que aconteció que pasó el tiempo, no nos dice cuántos años pasaron, pero sí podemos notar en este versículo que pasaron bastantes años, porque dice la palabra que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Es decir, esos hermanos de Jefté ahora ya eran ancianos, ¿sí? Ellos ya habían entrado en sus añitos, ya estaban de una edad avanzada y van y llaman a Jefté. Dicen, aquí los hijos de Amón se levantaron contra Israel, aquí hay guerra, aquí necesitamos a alguien valiente, aquí necesitamos a alguien esforzado, aquí necesitamos a alguien que nos ayude. Y ellos pensaron en Jefté y van y llaman a Jefté, hermano, Jefté, ven y nos ayudas, ven porque vamos a entrar en guerra y necesitamos tu ayuda. Y Jefté les dice, ¿pero qué? Si ustedes me sacaron de la casa, si ustedes me sacaron corriendo, si ustedes no me querían y entonces ahora sí me necesitan, pues si ustedes me necesitan y Dios me ayuda, ustedes me van a poner como caudillo. Y ellos dijeron, Jefté, lo que tú pidas, lo que tú quieras, nosotros te lo vamos a conceder, pero te pedimos por favor, ven y nos ayudas. Entonces vemos cómo esos mismos hermanos que le hicieron la vida difícil, ahora le están pidiendo ayuda a Jefté. Y vemos que Jefté conoce a Dios. Jefté tiene una relación con Dios. Jefté es un hombre que a pesar de todo sabe orar, sabe hablar con Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 11, entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Entonces vemos cómo Jefté recibe este llamado, cómo Jefté acepta este llamado, y lo primero que hace Jefté es decir todas estas palabras delante de la presencia de Dios. Es decir, Jefté ora, Jefté busca la presencia de Jehová, Jefté se pone delante de la presencia de Jehová. Así que sabemos que es un hombre que conoce del Señor. Y efectivamente Jefté trata de iniciar un diálogo de paz con este enemigo. ¿Sí? Con este enemigo él dice, bueno, no nos vamos a ir aquí a la guerra, sino que vamos a arreglar las cosas por las buenas, y envía mensajeros para tratar de arreglar el conflicto, pero el enemigo le dice, no, ustedes nos quitaron el territorio, nosotros no vamos a hacer la paz, nosotros aquí queremos es derribar a Israel, nosotros aquí queremos volver a tomar posesión de todo lo que nos pertenece. Y Jefté envía mensajeros declarándole a este rey enemigo todo lo que había acontecido en el libro de Números, ¿sí? Jefté les empieza a decir, no, miren, cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cádiz. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no los escuchó. Y entonces miren cómo Jefté envía mensajeros con un relato de todo lo que está escrito allí en Números. Es decir, Jefté conocía la palabra de Dios, Jefté conocía las escrituras, Jefté creía en las escrituras, ¿sí? Él decía, miren, todo esto ocurrió en el tiempo de Moisés, y vemos cómo entonces ya tenemos varias características de Jefté: esforzado, valeroso, se había juntado con hombres ociosos, o sea, que motivó una gran educación en su vida, pero era un hombre que conocía la palabra de Dios.
un hombre esforzado, valeroso, que oraba, que conocía las escrituras, pero que había estado mal acompañado, que se había dejado rodear de malas compañías. Sin embargo, vemos cómo este hombre esforzado, valeroso, de oración y con conocimiento de la palabra de Dios es usado por Dios. Va a ser usado por Dios para libertar a Israel, para traer la victoria sobre el pueblo de Israel. Así que Jefté empieza a hablar. Mira, en Números dice esto y esto fue lo que ocurrió con Israel. Y Jefté es muy radical en lo que él le está planteando al enemigo y le dice al enemigo en el versículo 24, lo que te hiciere poseer quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Así que Jefté dice, mira, tu Dios es Quemos. Si tu Dios te ha entregado algo, ve y lo posees tú. Pero a nosotros el Señor Dios nos entregó esto. Jehová nos entregó esta tierra. Jehová nos entregó este territorio. Y yo no me lo voy a dejar quitar del enemigo. Yo no me lo voy a dejar quitar de otros dioses. Yo no me voy a dejar quitar este territorio porque esto Dios me lo dio. Esto Dios me lo entregó. Y yo no estoy dispuesto a perderlo. Mira que era lo que quería este rey de los amonitas. ¿Qué quería este enemigo? Este enemigo quería quitarle a Israel todo lo que Dios ya les había entregado. Él quería quitarle la tierra que Dios ya les había entregado. Y Jefté dijo, no, yo no me voy a dejar quitar esto. El enemigo no va a poder contra mí. A mí esto Dios me lo dio. Esto yo ya lo conquisté. Esto nosotros como pueblo ya lo poseemos porque Dios nos los dio. Así que yo no me lo voy a dejar arrebatar. Y yo te pregunto a ti hoy, ¿qué te ha estado intentando quitar el enemigo? Porque recuerda que el diablo vino para robar, matar y destruir. Y el enemigo va a querer quitarte todo lo que Dios te ha entregado. Entonces, hay personas que en este momento están batallando si seguir con algo que Dios te dio, con algo que Dios te entregó, o te lo vas a dejar quitar por el enemigo. Por ejemplo, personas que están batallando en su hogar. Vemos cómo el diablo intenta arrebatar el hogar. De pronto esa persona había orado, Señor, que el día que yo me case, el día que yo tenga mi familia, el día que yo tenga mi hogar, qué lindo el día que yo pueda tener mi familia, qué lindo el día que yo pueda tener mi casa. Y durante todos estos años has obtenido victorias, has visto cómo te dio Dios un hogar, una familia, una casa, etcétera. Y ahora el enemigo te lo está intentando arrebatar. Entonces tú tienes dos opciones. O sufres como lo hizo el pueblo de Israel en tiempos anteriores, ay no, Dios, terrible esta situación que estamos viviendo. O te levantas como Jefté a creerle a Dios, a pesar del pasado. Sí, hubo un pasado difícil, terrible, pero no importa el pasado, aquí vamos es por lo que viene de aquí en adelante. Entonces, Señor, tú me diste este matrimonio, tú me diste este hogar, tú me diste esta familia. Señor, yo no me la voy a dejar arrebatar. Diablo mentiroso, diablo sucio, fuera en el nombre de Jesús. Yo aquí voy a pelear es por lo que Dios me ha entregado. Dios me lo dio, Dios me lo entregó, así que yo no estoy dispuesto a perderlo. Personas que han tenido la oportunidad de estudiar, de prepararse, de capacitarse. ¿Qué te vas a dejar robar por el diablo lo que Dios te entregó? No, este año hay que luchar y hay que batallar y hay que ir adelante por lo que Dios te ha dado. Personas que el Señor les entregó un ministerio. Tal vez cuando tú llegaste a la iglesia, tú te sentabas ahí en la silla y mirabas a las personas servir en el ministerio. Ay, tan chévere. Estas personas que le sirven a Dios, mire los sugieres. Ay, mire los ministros de alabanza. Ay, tan rico estar en danzas. Ay, qué bonito ser maestra de iglesia infantil. Y de pronto durante todo este tiempo has venido conquistando esas bendiciones. Dios te las ha entregado. Has tomado posesión de lo que Dios te ha entregado. Pero de pronto ahorita hay una batalla, hay una guerra, hay un conflicto. Y yo te pregunto a ti, ¿te vas a dejar quitar lo que Dios ya te entregó? Si es que fue Dios el que te lo entregó, fue Dios quien te entregó el privilegio de estar ahí en el servicio, de estar en el ministerio, eres tú la persona que está allí, entonces ¿por qué te lo vas a dejar arrebatar? Mira el carácter de Jefté. Jefté dijo, a nosotros Dios nos entregó todo esto, yo no voy a dejar que el diablo nos lo quite. Esto nos pertenece a nosotros, así que el enemigo tendrá que irse fuera, en el nombre de Jesús. Miren las palabras de Jefté.
Jefté, Jefté decía lo siguiente en el versículo 23, dice, así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Mira estas palabras. ¡Ah, diablo mentiroso! Es que a mí esto me lo entregó el Señor. Esta familia me la dio Dios. Este ministerio me lo dio Dios. Este trabajo me lo dio Dios. Esto que tengo en este momento me lo entregó Dios. Es que, diablo, que tú pretendes apoderarte de lo que Dios me dio. No, señor. No, señor, a mí Dios me lo dio, a mí Dios me lo concedió y por lo tanto yo aquí me mantengo firme y radical y parado aquí firme en la guerra, en la batalla, porque lo que Dios me dio, el diablo no me lo puede quitar. Escríbelo ahí en tu cuaderno. Lo que Dios me dio, el diablo no me lo puede quitar. Así que Jefté se levanta en esta valentía, Jefté se levanta con este coraje, con esta entereza, dispuesto a batallar por lo que es suyo, dispuesto a luchar. Y dice la palabra del Señor en el versículo 29, mira este versículo 29, poderoso. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Entonces dice la palabra que Jefté fue lleno de la presencia del Espíritu Santo y él empieza a andar allí por Galaad, Manasés, por Mizpa, y vemos como el Señor le empieza a dar esa victoria a Jefté, empieza a armarse de su ejército, llega hasta donde están los hijos de Amón, y Jefté está ahí lleno de la presencia del Espíritu Santo, viendo la victoria. Pero entonces, en el versículo 30, vemos cómo Jefté comete un gran error y una gran equivocación que le pesó para el resto de su vida. Dice el versículo 30, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando yo regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Imagínate el voto que Jefté acaba de hacer. Mira que no fue algo que Dios le pidió. Él estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo, pero en medio de su euforia de estar allí victorioso, ganando, él se emociona y hace un voto a la ligera. ¿Y cuál es este voto que hace? Dice, el primero que salga de mi casa lo voy a ofrecer en holocausto al Señor, lo voy a ofrecer en sacrificio. Imagínate, aquí tú puedes escribir, un hombre lleno de la presencia del Espíritu Santo puede cometer locuras. Sí, pasa. Porque a veces nosotros pensamos que como oro, como conozco la palabra, como la presencia del Espíritu Santo está en mi vida, entonces como que no voy a cometer errores. Pero mira que él se dejó llevar por sus emociones y al dejarse llevar por sus emociones terminó cometiendo errores, terminó cometiendo equivocaciones. Y por eso tú tienes que ser muy cuidadoso, hijito de Dios. Ayer le decía a los hermanos en la iglesia que a veces los cristianos descuidan su parte emocional, oran mucho por sus finanzas, oran mucho por su familia, oran mucho por sus proyectos, pero se olvidan de orar por su área emocional. Y el área emocional también es una parte importante del ser humano, porque al darle rienda suelta a nuestras emociones terminamos cometiendo muchos errores. Pero pastora, es que esa persona era una persona que oraba. Pastora, pero es que esa persona es una persona que conocía las escrituras. Pastora, pero es que esa persona era una persona usada por Dios. Pastora, pero es que esa persona era una persona que tenía la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Que a veces esas personas también cometen errores. Y a veces se cometen equivocaciones y son tremendos errores, tremendas equivocaciones. Imagínate, él empieza a hacer un voto, Señor, el primero que salga de mi casa lo voy a ofrecer en holocausto delante de ti si tú me das la victoria. Y no, él no tenía que hacer ese tipo de voto. Ahora, tal vez Jefté se imaginaba que de su casa el primero que iba a salir era un animalito, algún criado, etcétera. Pero él nunca se imaginó las consecuencias que iba a tener para el resto de su vida por haber hecho un voto a la ligera y por no haber pensado, por haberle dado lugar a sus emociones. ¿Cuáles fueron las consecuencias?
que efectivamente Dios le entrega la victoria, o sea, Dios le iba a dar la victoria a Jefté, no porque él hubiera hecho un voto, sino porque la presencia de Dios estaba con él. Dios le da la victoria y entonces Jefté vuelve a su casa súper feliz. Sí, el Señor me entregó la victoria. Uy, qué bendición. Imagínate, después de haber sido un hombre rechazado por su familia, después de haber tenido un pasado tan difícil, ahora está en un momento de gloria, está en un momento de éxito y por eso mira cómo para muchas personas es difícil lidiar con el éxito. Sí, en los tiempos difíciles oraba, conocía la palabra, leía la palabra, pero ahora que está teniendo éxito, entonces le da rienda suelta a sus emociones y llega ahí feliz a su casa. ¿Y quién sale allí por las puertas de su casa? Versículo 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Vemos cómo era la hija de Jefté, una hija muy linda, era su hija única, él no tenía más hijos, no tenía más hijas. Vemos que ya estaba en una edad adolescente, ya era una señorita. Y esta hija tan linda que sale a recibir a su papá con panderos y con danzas. Sí, o sea, ella era una mujer de Dios también. Él había educado a su hija bien educadita. Y vemos que esta hija amaba muchísimo a su papá, fue la primera en salir de la casa. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasa que llegan a su casa y el primero que sale a recibirlos es el perrito de la casa, ¿sí? Apenas llegan a la casa y ya sale el perrito, ¡wow! O la mascota. Y generalmente las mascotas ganan en la carrera cuando, cuando llega papá a la casa. Pero vemos que en este caso esta hija amaba tanto a su papá que fue la primera en salir y no salió solamente como que, hola papi, ¿cómo estás? No, sino que ella ya estaba preparada y estaba con panderos y danzas. Imagínate ese nivel de amor. Ahora yo te pregunto a ti, a los papás que me están escuchando, ¿sus hijas salen con panderos y con danzas a recibirlos cada vez que ustedes llegan a la casa? Imagínate cuán amor tan grande tenía esta hija por su papá. Y una hija preciosa y una hija seguramente llena también del conocimiento de Dios porque ya vimos que Jefté oraba, conocía la palabra y pues esta hijita practicaba la danza, era danzadora, panderos y danzas para recibir a su papá. ¿Y qué pasa con Jefté? El versículo 35 dice que cuando él la vio, él rompió sus vestidos. Él rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía! ¡Ay, hija, en verdad me has abatido, hija! Yo le hice una promesa al Señor. Y ahora yo ya no me voy a poder retractar de esta promesa. Vemos que Jefté era un hombre de palabra y Jefté sabía lo que era hacerle una promesa al Señor por más difícil que fuera. Miren para cuántas personas es tan fácil romper una promesa que le hacen al Señor. Pero Jefté sabía, yo le prometí algo a Dios y yo le tengo que cumplir. Y esta hija le responde al papá, papi, si tú le prometiste eso a Dios, tú vas a tener que cumplirlo. Vemos la formación que tenía la hija de Jefté. Esta hija no le dijo, papá, ¿cómo se te ocurre? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pusiste a prometerle eso a Dios? No. Esta hija le dice, papá, tú le prometiste algo a Dios, tú le tienes que cumplir a Dios. Porque las promesas que se hacen delante de Dios son para cumplirlas. Y vemos que esta hija no recrimina a su papá por la locura que su papá hizo por causa de haberse dejado llevado por las emociones. Esta hija sabía que su papá era esforzado, era valeroso, que era un papá que oraba, que era un papá que conocía la palabra, que era un papá esforzado, valiente y era un papá que estaba con la presencia del Espíritu Santo, pero que en un momento de su vida hizo algo que no debía hacer, que en un momento de su vida se dejó llevar por las emociones. Y entonces esta hija no le recrimina nada al papá, sino que vemos también la calidad de hija que fue formada. Y esta hija le dice, papá, lo que tú le prometiste a Dios, eso lo vas a tener que cumplir. Así sea yo la persona que tenga que ser sacrificada en este caso. Pero si tú le prometiste, tú le cumples. Solamente te voy a pedir una cosa, papá.
y es que me permitas ir y llorar mi virginidad. Es decir, esta hija sabía que ella no se iba a poder casar, obviamente iba a ser ofrecida al Señor, y le dice: papá, déjame ir por 2 meses con mis amigas, yo quiero estar con mis amigas 2 meses allá en los montes llorando, llorando mi virginidad, llorando que nunca me voy a casar, que nunca voy a poder tener una familia, que mi vida va a tener que ser ofrecida en sacrificio delante de Dios para que tú puedas cumplir tu voto delante de la presencia de Dios. Y Jefté le dice: bueno, está bien, hija, ve por 2 meses. Y cuando la hija vuelve, Jefté cumple su voto delante de la presencia de Dios. Jefté cumple su palabra delante de la presencia de Dios. Y dice el versículo 39, pasado los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Algunos teólogos afirman que seguramente esta hija fue ofrecida allí en el tabernáculo, porque al ser la primogénita, recordemos que los, eh, los hijos primogénitos eran ofrecidos al Señor en el templo, no asesinados, sino ofrecidos delante de la presencia del Señor para el servicio de tiempo completo en el tabernáculo. Otros afirman que Jefté cumplió su voto de haber sacrificado a su hija. Realmente aquí la Biblia no nos dice exactamente cómo Jefté cumplió el voto, pero sí nos dice que lo cumplió conforme a lo que él le había dicho al Señor. Es decir, él cumplió su palabra. Y dice el versículo 40, termina este capítulo diciendo: y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a echar a la hija de Jefté caladita 4 días en el año. Entonces, hijitos de Dios, eh, nunca podemos dejarnos llevar por nuestras emociones, siempre debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para cualquier decisión que vayamos a tomar. Y ojo, mucho cuidado con las personas que te rodean, porque como la palabra dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, así tú conozcas palabra, así tú ores, así tú sepas las escrituras, así la presencia del Espíritu Santo esté sobre ti, mira que tarde que temprano todas esas conversaciones y todas esas compañías van a repercutir sobre tu vida. Así que aprende de quién rodearte, escoge bien a tus amigos y pues siempre aprende a ser guiado directamente por la presencia del Espíritu Santo y no por tus emociones. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todas estas maravillas que aprendemos, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos guía. Señor, oro por aquellas personas que han tenido un pasado difícil. Oro, Señor, por aquellas personas que han tenido un pasado tal vez lleno de dolor, Señor, pero que hoy tú hablas a través de tu palabra y les dices que a pesar de su pasado, Señor, ellos pueden ser instrumento en tus manos, ellos pueden ser usados grandemente por ti. Oro por aquellas personas que han cometido errores y equivocaciones en la vida por causa de un momento de emoción. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, extiende tu misericordia, extiende tu favor, Señor, para que seas tú guiándonos, que siempre sea tu Espíritu Santo guiándonos, que siempre sea el Espíritu Santo de Dios enseñándonos. Y Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy yo te doy gracias, gracias porque eres tú quien nos da la victoria. El diablo no nos va a poder quitar lo que Dios ya nos ha entregado. En ti somos más que vencedores y por eso declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Hijitos de Dios, hoy es viernes. Hoy tenemos nuestra 7ª fiesta de semillas. Hoy es una noche supremamente especial. Todos vamos a venir con algo blanco. Tú puedes traer tu bandera, tú puedes traer tu pandero, una camisa blanca, un pantalón blanco, un traje blanco. Hoy vamos a estar todos de blanco. Va a ser una noche hermosísima. Además, hoy va a ser una noche de alabanza y danza. Vamos a terminar esta fiesta con júbilo, con alegría. Vamos a darle gracias a Dios. Si tú tienes algo que agradecerle al Señor, bueno, ven esta noche porque esta noche va a ser una noche maravillosa. No importa de dónde nos estés escuchando, ya sabes que puedes acercarte hoy, esta noche. Activa tu fe a las 6 en punto de la tarde. Estamos ubicados en la calle 26, número 814, en el barrio Santander, allí frente al Parque Santander, ahí diagonal en una esquina tú ves la iglesia Activa tu Fe.
Y ahí vamos a estar esperando por ti. Ven con algo blanco, trae tu bandera, trae tu pandero y juntos vamos a alabar al Señor. Es la séptima fiesta de semillas, así que te animo para que prepares tu mejor semilla para el Señor. Es la séptima, así que vamos con todo, vamos con toda la fuerza creyéndole a nuestro Dios. Así que aquí te esperamos. También quiero recordarte que este domingo es el último domingo del año, domingo 31 de diciembre. Y vamos a tener 3 servicios especiales. Los 2 primeros servicios en el horario habitual, 7 de la mañana y 9 en punto de la mañana. Ven a congregarte y vamos a tener en la noche una poderosa vigilia desde las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana. De 9 de la noche a 1 de la mañana, poderosísima, poderosísima vigilia. Vamos a recibir el 2024 dándole el primer lugar a Dios. Los primeros segundos son para Dios, los primeros minutos son para Dios. Esta primera hora es para el Señor, así que te espero este domingo 31 de diciembre a la poderosa vigilia aquí en Activa tu Fe. Así que ánimo, hijitos de Dios, un fin de semana maravilloso y bueno, preparamos nuestro corazón para todo lo que el Señor tiene en este nuevo año que comienza. Quiero también recordarte que estos programas o estos tiempos devocionales del libro de Jueces puedes encontrarlos tanto en Facebook como en YouTube. Tú escribes Jueces capítulo, escribes el número del capítulo, Pastora Milena de Rojas, y allí tanto en YouTube como en Facebook puedes encontrarnos. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos. Nos vemos esta noche en la Noche Blanca y los esperamos. Un abrazo gigante para todos. Bendiciones y chao.